¿Habían oído alguna vez que hay personas capaces de vivir de la luz? ¿Que se alimentan solo de luz? ¿Es posible? Yo no me lo creía. En los años 90, una vez vi por casualidad en la televisión un documental sobre el patrón de Suiza, San Nicolás de Flue. Decían que en los últimos 20 años de su vida se alimentó solo de luz divina. Por aquel entonces, jamás pensé que rodaría una película sobre este fenómeno, que se dilataría durante años y que me llevaría por el mundo entero. Pero esta es la historia. Vivir de la luz. San Nicolás de Flue no volvió a comer nada durante el resto de su vida. Tampoco bebía. Fueron 20 años, o casi 20 años. Está atestiguado. Claro que no se puede explicar. Pero fue así. En honor a la verdad, después de ver el mencionado documental no volví a pensar en San Nicolás de Flue ni en el mito según el cual hay personas capaces de vivir sin comida, hasta que conocí a Dieter. Dieter, el primer contacto. Yo ya no me alimento con alimentos sólidos, sino con líquidos, aunque a veces añado sabores. Añado alguna gota de tamari en el agua para dar sabor, o jengibre y cosas así, pero solo me alimento de fluidos. ¿Entonces se puede decir que no ingieres calorías? No, en absoluto. Ingiero muchas calorías, pero a otro nivel. ¿Y desde cuándo vives de la luz? Desde 1998. Empecé en 1998. Tuve el libro mucho tiempo cogiendo polvo en mi librería. El título me pareció interesante, Vivir de la luz. No me pareció carente de lógica, porque en mi opinión somos seres de luz. Mucha gente me pregunta, ¿entonces te pones al sol o cómo lo haces? Y yo les digo, no, no tiene nada que ver con esa luz, sino con el concepto de que la luz es una de las frecuencias más altas. En agosto de 1998 empecé la transición de 21 días al respiracionismo. Los primeros 7 días son los más duros, porque no puedes comer nada ni beber ni una gota de líquido. Después de la primera semana, empiezas a beber agua clara. Y después de 21 días, cuando terminé el proceso, no volví a sentir la necesidad de comer. Y así fueron pasando 50 días, hasta que pensé, no conozco a nadie que haya ayunado 50 días. Y me convencí de que funcionaba.
Vas ganando en confianza. Para mí fue un proceso de confianza. Ahora que estoy convencido, si lo pierdo todo, no necesitaré comer. Y si en algún momento siento la necesidad de hacer otra cosa, la haré. Puedo detenerlo cuando quiera, no necesito demostrarme nada. Creo que nunca me sometería a un experimento médico. Eso va en contra de mis principios holísticos. Cuando ves a los médicos, sabes que ninguno está dispuesto a estudiarlo con seriedad. La medicina convencional. Un ser humano necesita obtener energía de alguna forma para su proceso vital. Si no come, me pregunto, ¿de dónde saca la energía para el corazón, para el hígado, para la respiración? Si alguien me dijera, llevo años sin comer y estoy vivo, a priori pondría en duda la verdad de esta afirmación. No alcanzo a comprender conceptos como el respiracionismo, porque no somos plantas, sino seres humanos. Y dependemos de la absorción de energía de una forma que seamos capaces de procesar. Si este fenómeno existiera de verdad, nadie debería morir de hambre. Y sigue habiendo muchas regiones en el mundo en las que impera el hambre y donde muchas personas mueren de hambre. Entonces, ¿por qué? No hay ningún estudio acreditado que demuestre que podamos crear reservas energéticas que duren más de 2 meses. Por eso creo que estas afirmaciones son totalmente infundadas. Desde un punto de vista científico, carecemos de las pruebas empíricas. Esto te hace escéptico. 6 años sin comer. La australiana de 42 años, Yasmaheen, asegura que no come desde 1993. Vive del aire, de la luz y del amor. Demos la bienvenida a la señora Yasmaheen. Muchas gracias por venir. Usted es la embajadora de esta doctrina que usted misma practica. ¿Cuál es el secreto de esta forma de vida? No es ningún milagro. Es el resultado de estar conectados a una fuerza superior. Nosotros tenemos una forma de alimentarnos alternativa a la que denominamos prana. Entre nosotros está el doctor Walter Eben, internista y director de la clínica privada Neue Wiener. Sí. Estamos hablando de 6 años. Eso es imposible. ¿Cree que no es más que un fraude? Sí. Hay 2 formas de engañarse. Una es creer lo que no es cierto. La otra, renunciar a creer lo que es cierto. Soren Kierkegaard, filósofo. Contradicciones, contradicciones y más contradicciones. Ese es el resultado de mi búsqueda del respiracionismo en Internet, que no me ayuda a sacar nada en claro. Pero en uno de los foros sobre el tema, conocí a Axel. Quiere experimentar personalmente la transición al respiracionismo y dice que está dispuesto a grabar un vídeo diario durante los 21 días que durará ese proceso. No tengo ni idea de lo que me espera, pero mi intención es grabar un vídeo cada día. Axel y el videodiario. Sabía desde el otoño pasado que quería probar este proceso de transición. Solo era una cuestión de tiempo. La australiana Yasmaheen propone un proceso de transición de 3 semanas. La primera semana no puedes comer ni beber. Las siguientes 2 semanas ya puedes beber. Y después, ¿vivir sin comer? Ya veremos cuándo termine. Bueno, estoy a punto de tomar mi último trago de agua para toda la semana. Aquí está. Salud. Hoy es 27 de marzo. Son las 7 de la tarde. El primer día de la transición al respiracionismo. Me encuentro muy bien. Es el tercer día. Son casi las 4 de la tarde. Ayer no tenía fuerzas para grabar. Estaba muerto de cansancio y dormí 14 horas de un tirón hasta esta mañana temprano. Hoy tengo la circulación un poco débil, bastante lenta. Hoy es 30 de marzo. Es el 4.º día de la transición al respiracionismo. Son las 12 del mediodía.
Empiezo a sentirme más débil. Me siento así desde ayer, o sea, hace más de 12 o 24 horas. Por eso voy a modificar un poco el proceso. Es decir, voy a beber ahora mi primer trago de agua. Me parece razonable, primero porque ya no estoy disfrutando de esto. Empieza a ser agotador y agobiante. No pasa nada durante algún tiempo, pero no demasiado. Estoy un poco preocupado porque no recupero mi energía. Y aquí está, mi primer trago. Es una bendición. No, esto no es respiracionismo. Como médico, no recomiendo pasar 7 días sin ingerir líquidos. Sí que creo que muchas personas se sorprenderían del bien que puede aportarles el ayuno, pero hay que beber mucho. De esta forma se limpian los riñones y no tiene por qué ser perjudicial para la salud. Si ayunas periodos más largos por razones espirituales o religiosas, llega un punto en el que después de 3 o 4 semanas piensas, vaya, ya no estoy adelgazando y me encuentro muy bien. Me siento más unido a la naturaleza y a sus reinos. Ese sería el curso natural. Yo no recomendaría dejar de comer de repente y pasar 7 días sin beber. Si alguien come muy mal, está lleno de toxinas y tiene alguna enfermedad, ayunar puede ser muy difícil y necesitaría un seguimiento médico. Pero no beber nada me parece muy peligroso. Lo desaconsejo por completo. Una dieta mortal. Heide Mayer era aficionada al esoterismo y no quería vivir más que del aire, de la luz y del amor. Murió 8 días después, una muerte que nos plantea muchas preguntas, ya que se produjo por practicar un ayuno extremo. Doctora, ¿qué puede pasar si alguien no come durante 7 días y sobre todo si no bebe durante esos 7 días? Lo más grave es no beber. Nuestro cuerpo está constituido en su mayor parte por agua, por lo que la falta de líquidos durante más de 3 o 4 días suele conducir a la muerte. La falta de líquidos es lo más peligroso. Además del fallecimiento de la joven austríaca, los titulares recogieron otros 3 casos en el mundo en relación a los 21 días de transición al respiracionismo. En Alemania, el maestro de infantil Timo Degen cayó en coma después de estar 7 días sin beber. Murió unas semanas después en una clínica. En Australia, Liane Morris, de 53 años, sufre una hemorragia cerebral durante el proceso. Pero el caso que más titulares acapara es el de la mujer de 48 años, Verity Lynn, que muere en soledad durante su transición al respiracionismo en las Highlands escocesas. Recuerdo cuando Verity Lynn murió en Escocia. Murió de frío y de deshidratación. En mi libro aconsejamos, cuando empieces el proceso de 21 días, no salgas, no te muevas, quédate en casa, conserva tu energía. Ella no hizo caso. Encontraron mi libro junto a ella. No había rastros de comida ni de líquidos, así que dijeron, Yasmagin mató a esta mujer. Los medios en Inglaterra, en Escocia y en Australia dijeron, la gurú del respiracionismo Yasmagin, una rubia descerebrada, asesina a la gente. Yasmagin, vivir de luz, ¿un fenómeno mediático? He hablado con más de 900 millones de personas a través de los medios durante la última década. Simplemente les digo que es posible. Estoy de acuerdo, la mayoría de las personas con las que me he comunicado a través de los medios han dicho, esta mujer está loca, eso es imposible, pero al menos he hablado de ello, al menos he planteado mi idea de que quizá sea posible llevarlo a cabo. Y cuando aceptamos la posibilidad de que algo sea posible, la puerta para conseguirlo se abre cada vez más. Por eso, cuando yo hice mi propia iniciación en el 93, pude
consecuencia, atraer suficientes partículas cósmicas como para alimentar mi cuerpo de una forma muy diferente. De modo parecido, cuando aprendí a vivir de la luz, también aprendí que si quería satisfacer mi necesidad del sabor, de las sensaciones que me provocaba antes, que aún me apetecían, y me tomaba un trozo de chocolate porque me gustaba, la gente me decía, ¿cómo puedes hacer eso, alimentarte de prana y de chocolate? Porque en este recorrido he entendido que cuando te has demostrado a ti mismo que el prana puede alimentarte, darte todas las vitaminas, minerales, todo lo que necesitas, cuando te has dado esa libertad al vivirlo, ya no tienes nada que demostrar a los demás. Simplemente en mi caso funcionó. No se podría decir, de hecho cometí el error al principio, creo, si es que se puede considerar un error. Supuse que si yo pude hacer esa transición de 21 días mediante la cual conseguí vivir del prana, cualquiera podría conseguirlo, pero me di cuenta de que no era cierto. En internet encontré muchas historias de personas que habían logrado con éxito hacer esa transición de 21 días. Solo en Alemania había miles que así lo afirmaban. Pero ¿cómo se encuentran ahora? Y sobre todo, ¿siguen comiendo? En Berlín recibí algunas respuestas. Soy Danu y soy polaca. Desde hace ya 5 años estoy interesada en el tema del respiracionismo. Hace algunos años concluí con éxito la transición al respiracionismo. 2 veces conseguí vivir 3 meses de prana. Hay cierto atractivo, cierta fascinación en torno a la idea de no ser dependiente de ninguna sustancia material para alimentarse. Yo también tengo esa parte científica en mí, mi parte racional que me dice, no puede ser, vivir de luz, es absurdo, no puede ser. Pero también tengo ese lado aventurero que me dice, inténtalo y a ver qué pasa, podría ser divertido. Experiencias con el proceso respiracionista de 21 días. Me di cuenta de lo profundamente arraigada que está esa noción de después de 3 días morirás. Si pasas 4 días sin comer ni beber, morirás. ¿Cómo había calado en mí? Y al mismo tiempo tenía una sensación de confianza, de estar en buenas manos. Lo hice en grupo, éramos 9 personas. Al 4.º día dejé de adelgazar. Mi peso se estabilizó en algo menos de 50 kilos. Y fue cuando me di cuenta de que estaba alimentándome. Fue toda una revelación. Por supuesto que después de 7 días me sentía muy débil, pero el primer trago de agua fue como el fin de la sequía. El primer trago de agua. No lo olvidaré jamás. Todos queríamos pasar más de medio año sin comer después. A las 3 semanas, el grupo se dividió. Yo me fui a Baviera a ver a mi madre y al día siguiente volví a comer. Con mucho cuidado, pero comí de todo. Y me sentía tan culpable. Dios, habíamos quedado en que no volveríamos a comer. Llamé a los demás y todos habían comido. Y todos nos sentíamos igual de culpables. Empecé a comer de inmediato. Fue un error no esperar. Ni siquiera esperé a que acabara el domingo. En teoría no había terminado. El domingo por la tarde me senté y pensé, voy a tomarme una tostada. Me la comí y luego dije, vale, ahora una tostada con queso. Y luego me dije, ya que estoy, ahora una de queso y jamón york. E incluso la metí en el microondas. Fue algo así como una recaída en la vida normal. Mi situación actual es muy fácil de describir. Así de fácil. Estoy comiendo. Yo también hice los 21 días de ayuno y en mi caso comprobé que lo que me había aportado esta transición era que ahora cuando como me siento libre de ese concepto
Solo como por el impulso y cuando me sienta bien. Es una buena forma de describirlo. Libre de concepto, sí, tiene razón. No impuesto por la mente. La noción de tengo que comer para sobrevivir ya no existe para mí. En Berlín también oí hablar de un hombre que después de esa transición no volvió a comer. Seguí sus pasos hasta Austria. En Saalfelden hay unos cuantos que probaron la transición hasta el prana. Pero la mayoría volvieron a comer sólido. Que yo sepa. ¿Cuál era la pregunta? Walter Omsa Moser, el yogui alpino. Decidí hacer esa transición de 21 días para alcanzar la libertad. Calmé totalmente mi cuerpo emocional cuando me dije, en cuanto tengas hambre o quieras darte el placer de comer, come, no te cortes. Pero llevo 7 años sin tener hambre porque he cambiado mi forma de ingerir energía. No necesito volver a casa para comer a mediodía. A esas horas puedo irme andando a Viena y hacer lo que me dé la gana. Lo más importante es la libertad. No necesito gastarme 300 euros al mes en comida. Hay que trabajar mucho para ganar 300 euros. Y ese es el otro aspecto de la libertad. No tengo que trabajar para comer. Puedo subir una montaña mientras los demás se echan la siesta. Yo puedo salir y hacer cosas divertidas. La gente cree que se necesita materia sólida, que hay que poder tocarlo o no te hace efecto. Pero hay tantos fenómenos que no se pueden ver. Hay que creérselos, aunque uno no sea capaz de explicárselos. A la gente le dan miedo las cosas que no se pueden explicar. Las plantas crecen mediante la fotosíntesis. Metabolizan la luz. Las personas se comen esta luz metabolizada y luego la descomponen. Dicho de otra forma, cuando te comes una patata, estás ingiriendo la luz metabolizada de la patata. Y cuando haces tus necesidades, eliminas lo que no puedes asimilar y te quedas con la luz. Es como si tu estómago hiciera una fotosíntesis. ¿Y tú cómo lo haces? Capturo la luz directamente. Ya no necesito hacer caca. Ya no la produzco, ¿sabes? Y ya está. Cuando voy a la ciudad, me doy cuenta de que las formas sólidas del prana empiezan a densificarse. Lo he comprobado. Cuando paso 4 días en Viena, al volver me sienta muy bien 1 litro de leche de soja por la tarde. Si paso mucho tiempo en la naturaleza, este prana densificado empieza a expandirse y lo único que necesito es el aire y el agua para vivir una vida plena. Me parece un fenómeno interesante, pero en última instancia me gustaría ver estos fenómenos en un entorno clínico. Examinarlo con la lupa de la ciencia para ver lo que están ingiriendo en realidad y poder medir los parámetros. Me tuvieron en videoobservación 24 horas al día, en un experimento que duró 10 días. Recabaron muchos datos cada día. Tengo mucho interés en dar respuesta a la incógnita de este fenómeno concreto desde una perspectiva científica, firme y totalmente convencional. Me llamo Michael Werner. Yo empecé esta transición al respiracionismo de 21 días en enero de 2001. Y desde entonces no he vuelto a comer. Doctor Michael Werner, un científico que vive de la luz. Como científico, naturalmente me pregunto, ¿cómo es posible? ¿Cómo se lo voy a explicar a mis colegas o a contarlo en los círculos científicos? ¿O piensas,
¿Estoy engañándome? Además, quieres que la gente te tome en serio, y este fenómeno originó una especie de nueva era que a veces no comprendo, ni con la que siempre estoy de acuerdo. Tal vez un materialista convencido diría, ya, se acabó, pero yo no lo puedo cambiar, es así. Mi primer encuentro en realidad fue repentino y abrupto. Ocurrió hace 6 años, cuando se casó mi hijo. Una vieja conocida de la familia nos vino a visitar y ya no comía. Se alojó en nuestra casa unos días y le preguntamos qué le pasaba. Y nos dijo que sencillamente había cambiado su alimentación y ahora se alimentaba de prana. Me quedé de piedra. Me sorprendió mucho. Entonces me habló de un libro, del libro de Yasmajín. Lo leí, pero no me impresionó demasiado. Aunque 6 meses después decidí probar. Era obvio, era así. Era como si hubiera comido y me sintiera satisfecho. En un principio no me gustó mucho la idea, pero sabía que lo iba a hacer. Porque es investigador, porque le interesan los fenómenos que superan los límites de lo normal, en lo que respecta a él mismo y a todo lo demás. ¿Y cómo son sus comidas? A la hora del almuerzo yo como las cosas que come todo el mundo. Y mi marido se sienta conmigo y bebe algo. Tiene un componente social. Nos vemos para comer, hablamos, bebemos algo juntos. Él hace todo conmigo menos comer. ¿Y antes cómo comía? Comía muchísimo y disfrutaba mucho de la comida. Me encuentro muy bien desde que no como. Me hace bien. Lo noto. No comer es solo el precio que tengo que pagar. Me siento sano, estoy en forma y creo que tengo más energía que antes, más resistencia y más fondo. Y compruebo que cuanto más fuerza mi cuerpo, más fuerte estoy. Me crece el pelo, me crece la barba, me crecen las uñas. ¿Cómo se explica? Uno pensaría, cuando como, ingiero sustancias, se descomponen como las piezas del Lego, luego las vuelvo a componer y mi cuerpo está feliz y satisfecho. Sin duda, tiene su parte de verdad. La cuestión es si no hay otra forma de hacerlo. Me llamo Thomas Stockley y mi relación con Michael Werner es la de un amigo escéptico. Es decir, yo sigo esta extraña forma de vivir, por decirlo así, con escepticismo, pero con mucho interés. Me parece fascinante. Cuando un científico oye hablar del respiracionismo, lo normal es que sienta el imperioso deseo de estudiarlo y preguntarse ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser? Por eso quería colaborar con Michael Werner, para poder demostrarlo científicamente. Ambos sabíamos desde el principio que si hablábamos de respiracionismo o de inercia, sería difícil que nos concedieran el permiso. Me sorprendió mucho cuánto se opusieron. El mecanismo de defensa, como yo lo llamo. Le remitimos el estudio al comité de ética y hasta que por fin nos permitieron hacerlo, pasaron 2 años. Este experimento tuvo lugar hace 1 año y medio. Durante 10 días estuve totalmente monitorizado. Se cercioraron por completo de que no pudiera comer. Me metieron en una unidad de cuidados intensivos de la que no podía salir. La ventana estaba sellada y la valoración de los datos no era demasiado complicada. Me dijeron que publicarían un informe a los 3 o 4 meses.
Y yo impuse la condición de que publicaran los resultados fueran los que fueran. Y tengo que decir que hasta este momento todavía no han publicado los resultados. Para mí los resultados del estudio fueron sorprendentes. Yo diría que hasta decepcionantes. Adelgacé unos kilos esos 10 días. Adelgazó un poco durante ese tiempo, pero seguía siendo sorprendente, porque adelgazó muy poco. Aunque también pudimos constatar un aumento de cuerpos cetónicos, que es una indicación del ayuno. ¿Por qué no lo publicaron? Solo puedo imaginarlo. Las condiciones del estudio eran difíciles, porque durante 10 días estuve respirando aire acondicionado, y eso no es saludable, lo noté. Creo que si nos planteáramos hacer un segundo estudio, deberíamos evitarlo. Dos años después de nuestro primer encuentro, visito al Dr. Werner en el lago Neuchâtel, donde había ido a pasar las vacaciones. No había cambiado demasiado. Seguía viviendo sin comer. El estudio de Werner seguía sin publicarse, pero se había sometido a otro experimento en la Universidad de Praga. El estudio de Praga surgió porque el de Berna aún no se había publicado en ese momento. Así que pensé, pasemos página y empecemos otra vez. Antes acordamos que fueran cuales fueran las conclusiones, se publicarían. Cuando terminamos el experimento y tuvimos los resultados, el director del proyecto dijo, no vamos a publicarlo. Y no me dieron explicaciones. Así es como reacciona el mundo científico, bajo el lema, o es un lunático y tenemos un problema, o tiene razón y tendríamos también un problema. Dejémoslo estar. Después de varios intentos, el director del estudio de Praga me rehuía. Se negaba a hablar delante de las cámaras, al igual que el director del proyecto de Berna. Al fin y al cabo, es una amenaza para el mundo de la medicina convencional. Y en este sentido, la medicina convencional no está reaccionando científicamente como se esperaría de un físico o un químico. Si un físico dice, los cisnes son blancos, es una hipótesis. Y aunque se encuentren 100.000 cisnes blancos, seguirá siendo una hipótesis. Si encuentran un cisne negro, le hacen pruebas para ver si lo han tenido. Y si es auténtico, la hipótesis se cae. Con ese único cisne negro. Tiene razón. Si esto fuera posible en principio, ya lo hiciera una persona o 100.000, acabaría con unas cuantas teorías y la ciencia tendría que reconsiderar su forma de pensar. A finales de 2008, el estudio de Berna finalmente se publicó. Conclusión: el Dr. Werner solo estaba en un estado de ayuno durante el estudio. El estudio de Praga aún no ha sido publicado. Pese a la controversia que suscitó el caso Werner, un estudio independiente realizado en India en 2003 parece confirmar el sorprendente fenómeno de la alimentación pránica. El sujeto de estas pruebas era un yogui que afirma que lleva décadas sin comer ni beber. Pero ¿qué hay tras estas increíbles noticias de Internet? Naturalmente, quiero conocer a ese misterioso yogui y se me presenta la excepcional oportunidad de grabarle en su pueblo natal. Mataji Prahlad Jani vive normalmente en una cueva en las montañas, pero una vez al año va a visitar a su familia para celebrar el festival sagrado Navratri. Aquí adoran al yogui como a un santo, pues tuvo una visión divina a la edad de 7 años y al parecer no ha comido nada ni ha bebido una gota de agua desde entonces. Prahlad Jani, 70 años sin comer ni beber. En Asaf Sudatam, la medianoche del octavo día de Navratri,
3 diosas se me aparecieron y me pidieron que las siguiera. Ma Kali, Ma Lakshmi y Ma Sarasvati. Yo accedí, me preparé y les pregunté: ¿y qué ocurre con la comida? Cada una puso un dedo en mis labios y me dijo: no tendrás que volver a preocuparte por la comida nunca más. Tenía 7 años y desde ese día no como ni bebo. Bueno, 70 años sin agua y sin comida ni energía, no me lo puedo creer. Es imposible. Yo me he acostumbrado a no decir es imposible. En lugar de ello digo más bien no me lo puedo imaginar. En India hay toda una tradición de personas que renuncian a la comida. El denominador común que he encontrado en todos estos casos es que esas afirmaciones las hacen personas individuales y que no hay ni una sola prueba objetiva al respecto. Claro, si se dan casos de este tipo en tantas tradiciones, ¿por qué iban a mentir todos? No es nada realista. Sí, de acuerdo. Entonces sería interesante reunir a 4, 5 o 6 personas dignas de confianza para que los observaran. Soy el doctor Sudhir Shah. Soy el director de neurociencia del Hospital Sterling, un hospital privado de Ahmedabad con muy buena reputación. Un médico me llamó por teléfono para decirme que había oído hablar de esa persona, ese tal Prahlad Jani, que no había comido ni bebido nada durante casi 64 años. Recibí con escepticismo esa noticia y me reí. Le dije: eso no puede ser verdad. Doctor, ¿qué me está diciendo? ¿Tiene pruebas de ello? Bueno, doctor Shah, solo le estoy diciendo que unas personas me lo trajeron. Hace tiempo que conozco a Mataji y si le interesa estudiarlo, puedo pedirle que vaya a verle. Un día vino a mi despacho y me dijo: de acuerdo, le permito investigar, pero no quiero que le hagan nada invasivo a mi cuerpo. Yo le dije: tendrá que quedarse en el hospital bajo vigilancia por vídeo continua de un videomonitor. Y si lo que dice es verdad, se lo comunicaré al mundo. Pero si no lo es, tendré, literalmente, que desnudarle. Es decir, destapar su engaño. Si está dispuesto, venga. En noviembre de 2003, bajo la supervisión del Ministerio de Defensa indio y de la Sociedad Médica de Ahmedabad, el doctor Sudhir Shah organizó un experimento sin precedentes. El doctor Sudhir Shah vino a verme y me habló de ese tal Mataji. Y para la ciencia médica, eso no es posible. En un principio estaba tan escéptico que no pensé que el proyecto duraría más de 24 horas. Que no se podría demostrar que Prahlad Jani o Mataji no comía nada. Que no ingería alimentos, que no ingería agua, que no orinaba y que no defecaba. Había que demostrarlo solo físicamente. Había que mantenerlo vigilado y se podía demostrar. De modo que estuvo vigilado en todo momento bajo mi supervisión. Todo el personal de seguridad era del hospital y lo grabábamos con una cámara. Al principio pensé que nos engañaba y que esto no iría adelante. Así que desde el primer día tomé todas las medidas posibles para cerciorarme de que no le dejaban a solas ni un momento. Le pusimos guardas de seguridad. Contratamos algunos cámaras para no tener ningún problema. Pusimos 2 cintas simultáneamente para que, incluso cuando las cambiáramos, no pudiera orinar sin que lo viéramos. Al final del proyecto, la conclusión fue que el señor Prahlad Jani no había tomado por vía oral ningún fluido, ni agua, ni comida, durante los 10 días de nuestro proyecto. En segundo lugar, el señor Prahlad Jani no orinó ni defecó durante estos 10 días, aunque vimos que se estaba formando orina en su vejiga que volvía a reabsorberla la misma. Le hice ecografías 2 veces al día durante varios días, mañana tarde,
Y había altibajos. Una vez tenía 400 mililitros, luego 200 mililitros, 300 mililitros de orina. Pero hacia el final del estudio la orina había desaparecido de la vejiga. Al final no tenía orina en la vejiga. Aseguraba que estaba absorbiendo la orina de su cuerpo. Algo difícil de explicar desde un punto de vista científico. El protocolo incluía un hemograma, velocidad de sedimentación eritrocítrica, pruebas de función renal, pruebas endocrinas, pruebas de función hepática y placas de todo tipo, incluyendo un TAC de cuerpo entero. Lo sorprendente es que todos sus órganos eran normales. Morfológicamente, sus pruebas dieron negativas. Riñones, hígado, bazo, todo era normal. Todo era normal y no había cambios, ni los provocados por la edad. Todas las pruebas no invasivas que se podían hacer en este hospital de última generación, tantos médicos involucrados, todos estaban boquiabiertos. Además, la mayoría de nosotros estudiamos en el extranjero y nos quedamos totalmente perplejos ante la mayor sorpresa que habíamos visto en nuestra vida. Me resulta fascinante y absolutamente incomprensible. Va más allá de la imaginación. Lo acabo de ver por primera vez y si me lo hubiera contado, le habría dicho que no me lo creo. Durante 10 días no ha orinado, no ha hecho ninguna deposición, no ha bebido nada, ni ha comido nada, y tenemos las pruebas de laboratorio que le hicieron. Lo normal sería encontrarse altos niveles de sustancias urinarias. Es una auténtica bomba. Se lo digo por mi experiencia personal. Cuando mi madre aún estaba viva, se hablaba mucho de Mataji. Yo también tenía mis dudas sobre la autenticidad de la historia. Se crió como cualquier niño. Pero un día, de repente, dejó de comer y de beber. Si alguien le obligaba a comer, vomitaba. Le hicieron pruebas. No podía retener nada. Lo vomitaba de inmediato. Cuando tenía 11 años, se fue de casa. Se fue a los bosques de Mahalabeshwar, donde meditó durante 6 años. Después decidió irse a Ambaji, donde vive y medita desde hace 35 o 40 años. Casi tiene 78 años. Y los últimos 70 no le hemos visto comer, beber, orinar o defecar. Sea cual sea su poder, lo obtuvo de los dioses. Cuando las diosas se me aparecieron, perdí la conciencia. Tengo alucinaciones. Solo veo luz. Nada más que luz por todas partes. Muchos científicos me han preguntado, ¿de dónde has sacado estos conocimientos? ¿Cómo puedes vivir sin comer ni beber? Yo les respondo, llevo así años. Soy un desafío a la ciencia. Es una bomba. Hay que revisar toda la ciencia. Hay algo. ¿Qué es ese algo? Tenemos que averiguarlo. Es posible que haya algo de verdad. Hay una verdad absoluta en esto. Y si es cierto, ahora depende del mundo científico darle una respuesta. A lo mejor lo que estamos presenciando son fenómenos a los que las ciencias naturales no tienen acceso. Las ciencias naturales lo consideran inconcebible e imposible. Pero eso no significa que estos fenómenos no sean posibles en otro nivel de pensamiento. No estoy hablando solo de un caso. Hay muchos casos. Así que debemos ampliar los horizontes de comprensión de los científicos occidentales. ¿Por qué digo científicos occidentales?
Porque los orientales, intuitiva y culturalmente, están familiarizados con los yogis y los sadhus y los mahatmas. India, la tierra del ayuno milagroso. Yo soy un médico ayurvédico tradicional. Eso significa que mi padre, mi abuelo materno, todos eran médicos ayurvédicos. Y todos y cada uno de los médicos ayurvédicos auténticos se convierten en un yogi. Este tipo de casos, de una persona que no ingiere alimento durante años, son una excepción. En la vida cotidiana, todo el mundo necesita alimentos, pero mis ciencias espirituales y las ciencias espirituales indias, o mejor dicho, en las ciencias orientales, en esta parte del mundo, han desarrollado un proceso especial por el cual pueden vivir sin comer. En su mundialmente célebre autobiografía de un yogi, Paramahansa Yogananda fue el primero en describir los yogini indios a los lectores occidentales. A los 12 años ya había aprendido una técnica para vivir sin necesidad alguna de comer ni de beber. Era Giri Bala. Yogananda también hace referencia a los sutras de Patanjali, la Biblia del yogi. Escrito hace miles de años, describe una técnica que permite a una persona vivir solo del aire y de la luz solar. La luz del sol entra al cerebro, carga el cerebro y a través de él el cuerpo entero se carga de energía. No hay hambre, no hay deseo de comer. Y eso es lo que ocurre con la energía del sol. Es una práctica muy sencilla. El sol es la fuente originaria de energía, lo que comemos. El cuerpo tiene un mecanismo para recibir la energía solar y transformarla en cualquier tipo de energía que requiramos. Y eso es lo que ocurre cuando miras el sol en las horas seguras. Hira Ratan Manek, vivir de la luz del sol. En 1962 empecé a documentarme sobre los beneficios de mirar al sol, iniciados por la madre de Aurobindo Ashram, y en 1992 decidí aplicarlo a mi vida. Así que me retiré del negocio en 1992 y ahora mi única misión es difundir este mensaje. En mayo de 2008 invité a Hira Ratan Manek a Viena. En India ya había demostrado que podía hacer un ayuno de agua durante 411 días bajo supervisión médica. Ahora quiero presentárselo al profesor Luger del Hospital Universitario de Viena. Hola, ¿qué tal? Las creencias cambian. Esta práctica habría que recomendársela a todas las personas libres de prejuicios. Lo que más me cuesta comprender es que cada día mueren 100.000 personas porque no tienen qué comer. Esta es mi pregunta para usted. ¿Cómo explicaría que algo tan simple, tan ubicuo, al alcance de todos, no lo utilicen los seres humanos? Mirar al sol no es un proceso para que comas menos o no comas en absoluto. Es un proceso por el cual mejoras tu salud mental, física y espiritual. Y un efecto secundario, por decirlo así, es que puedas comer menos o incluso no comer durante muchos meses y muchos años. Eso es lo que yo quería decir. No se puede afirmar simplemente que tumbándote al sol obtienes energía. No, eso no es correcto. Tu cuerpo debe asimilarla de una forma sistemática, científica. Hay protocolos y si los sigues sin duda obtendrás sus beneficios.
Yo practico una religión llamada Jainismo, y el ayuno es una de sus tradiciones. El Jainismo defiende que uno siempre debe intentar comer menos y menos. Ahmedabad, en el suroeste de India, es la ciudad con mayor población de Jain del mundo. Aquí quiero averiguar más sobre esta religión, cuyo objetivo es reducir la ingestión de alimentos al mínimo y cuyo principio de ascetismo es tan extremo que los monjes Jain, los sadhus, incluso renuncian a la vestimenta. Jai Jinendra, Jai Jinendra. Hay muy pocos sadhus Jain y casi todos viven en la selva, no en la ciudad. Pocas veces los encontrarás en una ciudad. Muy pocas. Los sadhus Jain no utilizan vehículos, siempre se trasladan a pie. No tienen casa, no tienen riqueza. No llevan dinero con ellos, ni una rupia. ¿Por qué? Por felicidad. Los Jain dicen, intenta evitar cualquier tipo de violencia. Los jainistas. También en el ayuno, su objetivo principal es liberarse de la violencia. Si no comes, te liberarás del principio de la violencia. Normalmente, en Ahmedabad, la mayoría de la gente ayuna hasta un mes. Es un ayuno muy sencillo. Todo el mundo puede ayunar. Hasta un niño pequeño de 4, 3, 2 años, todos ayunan. Se ayuna de forma estricta, la que promulga la religión Jain, sin comer nada. Y muchas personas ni siquiera beben agua. Sin agua pueden aguantar hasta 6 meses. Si tu fuerza de voluntad es grande, no necesitas forzosamente mucha energía. Son tradiciones ancestrales que han vivido experiencias positivas. Es muy habitual en la religión. Mahoma dijo una vez: a través de la oración recorremos la mitad del camino al cielo y a través del ayuno lo recorremos entero. Este estilo de vida tiene una larga tradición, vivir sin alimento físico. En nuestra tradición también tenemos casos parecidos. Por ejemplo, Therese Neumann de Konersreuth. En la época nazi, su única comida consistía en una hostia al día. A los nazis no les interesaba tener otra santa católica y por ello la controlaban. Su caso está bastante documentado. Therese Neumann y la tradición cristiana del ayuno. Vivió sin comer desde 1926 hasta su muerte en 1962. Los científicos estudiaron este fenómeno de la inedia hasta donde les fue posible. Naturalmente, empezaron con exámenes médicos y vigilancia en julio de 1927. Lo hicieron durante 2 semanas y se interrumpió porque los médicos pensaron que Therese Neumann tenía que haber muerto hacía días. No tenía hambre. No podría haber comido ni aunque hubiera querido. Sencillamente no podía comer. No podía tragar ningún alimento. En mi opinión fue un milagro. Es un milagro. Para un ateo, Neumann siempre será un caso sin resolver. Y siempre tendrá que decir que, como es inexplicable, como no hay ninguna ley natural que lo explique, debe tratarse de un fraude. Si nos fijamos bien, encontramos muchos casos desconcertantes de ayuno en la historia de Occidente. Además del célebre San Nicolás de Flue, encontramos muchos casos desconcertantes de ayuno en la historia de Occidente. Además del célebre San Nicolás de Flue, en el misticismo cristiano medieval hay numerosos casos, algunos de ellos olvidados, como por ejemplo el de Alpay de Cudó, que tras una grave enfermedad se curó con visiones. Y según los anales, no volvió a comer el resto de su vida, como se dice de muchos santos cristianos. Pero los testimonios escritos más abundantes y antiguos sobre el arte de vivir sin comer están en la tradición china del taoísmo.
Los primeros casos documentados se remontan al periodo de los reinos combatientes, hace más de 2000 años. En aquella época, había personas en las montañas Budán que ya practicaban el arte del Bigu. ¿Qué significa Bigu? El kanji gu significa literalmente los 5 tipos de grano, pero simbólicamente significa comida en general. Y bi significa evitar. Aunque uno no consuma comida de ningún tipo, puede estar sano y lleno de vitalidad. Ese es el verdadero significado de Bigu. Bi-gu, el arte chino de no comer. Durante años, ha habido gente en las montañas Budán que ha alcanzado el estado de Bigu a través del entrenamiento. Llegan a este estado reabasteciendo el chi o fuerza vital a través de ejercicios. Estas personas pueden pasar años sin comer. Pero para experimentar el Bigu debes alcanzar cierto nivel, cierta dimensión. Si estás en buena forma, sano, el Bigu llega de forma natural. Pero si intentas alcanzar el Bigu a la fuerza, quizá dejas de comer porque se supone que el Bigu es bueno. En ese caso, puede ser muy perjudicial para la salud. Solo porque nosotros creamos que el Bigu es posible, no significa que todo el mundo pueda practicarlo de forma arbitraria. Hace falta un especialista o instructor en taoísmo y después puedes aprender la técnica correcta. Se podría decir que el Bigu es parte del Qigong y del Neigong, la habilidad interior. Si uno practica los Qigong y Neigong taoístas, puedes alcanzar el estado de Bigu. El Bigu no debería confundirse con una negación consciente de la comida. El entorno es muy importante cuando practicas el arte del Bigu. Lo más recomendable es escoger un entorno limpio con muchos iones cargados negativamente y oxígeno. Por supuesto, en nuestras ciudades impera el caos, y el caos produce mucha energía inútil. Los campos de energía perjudicial con iones impuros y cargados negativamente tienen efectos adversos para el cuerpo humano. En la práctica taoísta del Neigong tenemos un dicho, Chi Man Bu Si Si. Esto significa, si tu cuerpo está lleno de chi o energía, ya no necesitas alimento. Entonces habrás alcanzado el estado al que nosotros denominamos Bigu. El chi es parte del lado invisible de nuestro cuerpo. Los chinos dicen, solo vivo de chi. Eso significa, si no como y abro mi cuerpo, también puedo vivir de la naturaleza y la energía. La energía fluye por sus propios canales, y a estos canales los llamamos meridianos. Los meridianos no tienen nada que ver con los sistemas nervioso, vascular o linfático. Curiosamente, no tienen nada que ver con ellos. No se pueden aplicar a estos sistemas. Casi habría que decir que desde el plano funcional, más que desde el plano puramente morfológico, además de los sistemas vascular, nervioso y linfático, hay un cuarto sistema de canales de acupuntura. Hace 35 años éramos muy escépticos, porque, como médicos convencionales, estudiábamos la medicina tradicional china y sus métodos nos parecían incomprensibles. Emplear nuestros métodos para medir el chi, en el sentido convencional, físico o fisiológico, es imposible. Pero en la medicina china decimos, vivimos del chi. Esta filosofía ancestral afirma que no necesitamos necesariamente extraer el chi de los alimentos, también podemos hacerlo de la luz y la energía.
Me llamo Tianjin, soy de China. Desde 1993 vivo en estado de BQ. También he experimentado el BQ absoluto. No necesitaba comer nada ni tampoco beber. Buenos días. A veces, cuando tengo mucho trabajo y no tengo tiempo para mis ejercicios de Qigong, tengo que comer un poco de fruta. Pero muy poco. Alcancé el estado de Bigu a través de la transmisión de energía del fundador de Tiangong, el gran maestro Letian. Estábamos en un estadio muy grande y transmitió la energía Bigu. Y yo recibí esa energía. Desde entonces vivo en estado de Bigu. Por supuesto, no todo el mundo puede alcanzar ese estado. Hay dos posibilidades de obtenerlo. Puedes aprender los ejercicios Bigu Qigong y practicar hasta que llegas a ese estado. O puedes consultar a un maestro Qigong que sea capaz de transmitir la energía a los demás. ¿Por qué? No lo sé, pero hemos obtenido resultados muy buenos. Ya no tengo hambre. Es un milagro. Antes siempre me apetecían galletas. Comía todo tipo de galletas, tartas, pan. Cuando yo les transmito mi energía, por ejemplo, lo primero que muchos sienten es: estoy lleno. Ya no tengo hambre. O si salgo con mi familia los fines de semana a comer, pido una porción normal de comida porque tengo mucha hambre. Pero luego me como solo esto. Las personas que nunca han experimentado el Bigu, con lo que más disfrutan es con la comida. Pero cuando conocen el Bigu, obtienen el mayor placer con el Bigu. Es evidente que la capacidad de vivir sin comer no depende de una práctica concreta o de una tradición. Cada vez lo entiendo mejor y estoy a punto de comprobarlo en mi viaje al sur de Rusia. Me llamo Zinaida Gregorievna. El 26 de marzo de 2000 dejé de comer alimentos sólidos y dejé de beber agua física, por así decirlo, el 18 de abril del mismo año. Zinaida Baranova, el milagro ruso del ayuno. Yo tampoco me lo creía, porque no sabía que se podía vivir sin comida y agua físicas. Y simplemente quería mejorar mi salud. A principios de octubre de 1993 me hice vegetariana y empecé a utilizar métodos alternativos de medicina. Entonces empecé a plantearme que podría intentar no comer. No me dio ningún miedo. Así que di un paso más y me encomendé a los poderes divinos. No fue idea mía dejar de comer. Fue una recomendación de unas fuerzas superiores y fue muy fácil empezar este experimento. Yo ya no considero la comida como una fuente de placer o de felicidad. No me importa que otras personas coman y yo no. Hay tantas otras formas de felicidad en la vida. Mucha gente quiere venir a hablar conmigo. Y en cuanto abro la puerta y entran en el salón me dicen:
Es usted una charlatana. Una mentirosa. Les digo que se sienten en el sofá y se lo explico a esas personas con calma. No intento convencerlos, porque no se puede convencer a nadie cuya conciencia no está preparada para comprender. En primer lugar, sería necesario explicarle a esta gente que no solo somos cuerpos físicos. Somos algo parecido a las muñecas matrioshki rusas. Estas muñecas de distintos tamaños. La más pequeña, la que está dentro de la matrioshka, es nuestro cuerpo físico. Y todas las demás son cuerpos energéticos. No puedo decir que haya muchos científicos interesados en estudiarme. De hecho, solo el doctor Rusinov, el director del Centro Médico de Bioenergía. Él sí que utiliza la fotografía Kirlian. Estamos haciendo unas fotografías a la señora Baranova. Hemos fotografiado las yemas de los dedos de Sinaida Baranova. Estamos recibiendo en pantalla las imágenes de su campo bioenergético. Aquí se ve la condición excelente de la paciente. Aquí vemos el campo bioenergético ideal. Este es el de un atleta, de un campeón de biatlón. Este es el campo de una persona con problemas. Y en este también hay zonas problemáticas. Aquí vemos los efectos negativos de un ordenador en el organismo humano. El estado de salud de la señora Baranova es inmejorable. Es posible que haya otras personas que han alcanzado este estado. Al parecer hay unas 30.000 personas viviendo de prana. Personas que solo se alimentan de energía solar. Seguramente todas tengan un aura así. Aquí están los resultados del examen que me hicieron y voy a dárselos a usted. Es fantástico. Me encantaría estar yo así. El campo de energía, por lo que veo y según mi experiencia, refleja un estado energético perfecto. El efecto que nos permite ver esto, esta visualización por descarga de gas, se denomina efecto Kirlian. Muchos tienen sus reticencias al respecto porque a menudo se relaciona con fines discutibles. Pero ya somos capaces de hacer uso del efecto Kirlian de forma científica. Esta técnica nos permite registrar los campos energéticos del cuerpo humano. Creo que este campo energético humano es comparable a lo que la medicina china denomina Qi, es decir, energía vital. Y poco a poco vamos comprendiendo que los parámetros del campo son sinónimo del estado de energía de una persona. Un diagrama energético tan bonito, circular y equilibrado es muy poco habitual. Si esta mujer de verdad no come, si esto es cierto... Tampoco bebe. ¿Tampoco bebe nada? Según ella, desde el año 2000 ya no bebe. No me lo creo. ¿Cómo puedo demostrárselo a los médicos? Es un hecho, es un hecho. ¿Qué hay que demostrar? ¿Que es posible? La prueba está frente a usted. En busca de una explicación. Todo lo que un médico o un científico dice sobre el cuerpo humano en relación a la nutrición es completamente cierto cuando los patrones de las ondas cerebrales están en lo que yo denomino la frecuencia beta. Pero cuando empiezas a practicar un modo de vida espiritual, de meditación, de oración, de servicio, de perseguir la verdad, de silencio, de naturaleza, de escuchar música piadosa, todo esto cambia la forma en la que funciona el cerebro, cambia los patrones de las ondas cerebrales de alfa a zeta y empieza a revelar las impresionantes capacidades ocultas del sistema humano. Creo que cualquier médico que haya estudiado medicina convencional lo vería con escepticismo.
Esto contradice todo lo que hemos aprendido. No se puede decir más que hay muchas cosas que no entiendo y esta es una de ellas. Y los datos que hemos recabado al examinar a Hira Ratam Manek no ayudan a comprenderlo. Por ejemplo, su peso no es normal. De hecho, pesa más de lo normal para su estatura. Mide 1,75 y pesa 84 kilos, creo. Es extraordinario que su sistema se haya estabilizado de esa forma, sin perder apenas peso. ¿Cómo es posible? Seguro que se producen otra serie de fenómenos que no somos capaces de analizar. Los expertos que seguramente tengan mucho más que decir al respecto y a los que habría que preguntar son los físicos. No conozco ninguna otra disciplina aparte de la física que sea capaz de responder a preguntas como ¿cómo se producen cientos de miles de reacciones químicas en las células en el momento preciso, en el lugar preciso y de la forma precisa? Hoy día sabemos que los biofotones son los responsables. Los biofotones son una emisión de luz. Por ejemplo, los puede emitir el sol. La reacción química solo se puede producir en una célula si antes se activa con luz. Estos débiles rayos de una célula se hacen cargo de la autorregulación. Son los responsables de que todo vaya a la perfección sin el menor error. Aunque comamos alimentos, dichos alimentos tienen la misión de transferir la luz solar que han almacenado al cuerpo que los ingiere, de modo que pueda organizarse de forma óptima. La capacidad de organización del cuerpo que lo ingiere no procede de las moléculas que ha tomado, sino justamente de la luz que absorbe de esa comida que ha ingerido. Tomemos como ejemplo el azúcar. El azúcar está compuesto de dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono lo expulsan los pulmones, la respiración, el agua a través de los órganos excretores. Lo que queda es la luz. Vivimos fundamentalmente no de materia, de sustancias, de moléculas, sino de información. La combustión no es más que un proceso energético que naturalmente está asociado a esto, pero no es lo esencial. Lo esencial es el almacenamiento de luz y el abastecimiento de luz al organismo, porque el organismo es un ente de luz. Por eso, el organismo puede, o al menos algunos afirman que es posible, teóricamente, renunciar a los alimentos sólidos y vivir solo de luz. En teoría es posible. Naturalmente, para la gente es muy fácil rechazar esta idea diciendo, hay mucha gente en el mundo que muere de hambre. Obviamente, si pudieran vivir de la luz, lo harían. Así que no tenemos un efecto tan obvio. Quizá necesites 40 años de meditación hasta que llegas al punto en el que puedes hacerlo. Pero si te estás muriendo de hambre, no tienes la oportunidad de pasar 40 años meditando, es demasiado tarde. Conciencia del comer. Sigo sin comprender por qué algunas personas son capaces de vivir sin comer mientras otras mueren de hambre. Esta pregunta me lleva a California, al Instituto de Ciencias Noéticas, para hablar con el experto en conciencia Dean Radin, quien se ha ofrecido a adentrarme en el mundo de la conciencia humana. La conciencia parece ser un principio organizador, algo que crea el orden. A veces hay que preguntarse, ¿cuál es la diferencia entre una persona viva y una persona no viva? 2 minutos antes de morir, la única diferencia radica en que en el primer caso parece haber conciencia y en el segundo ya no hay conciencia.
Entonces puede ser que la conciencia sea algo parecido a un principio organizador, algo que organiza la energía. Y si extraes ese principio organizador del cuerpo, el cuerpo se viene abajo rápidamente. Dean Radin lleva más de 25 años investigando para el gobierno de Estados Unidos y para diversos institutos de investigación los fenómenos y las posibilidades de la conciencia humana. Él es el hombre perfecto para preguntarle ¿hasta qué punto es posible alimentar el cuerpo solo con el poder de la mente? Esta tradición existe en el mundo entero. Están los respiracionistas, las personas que practican el Bigu, y estas tradiciones, creo, aprovechan el hecho de que lo que de verdad necesitamos para sobrevivir es la energía ordenada. Eso es lo que consumimos en realidad. La razón por la que las plantas e indirectamente los animales no son útiles es porque son una forma de ingerir la energía coherente del sol y almacenarla, haciéndola más coherente aún. Y nosotros nos lo comemos. Lo que estamos comiendo no son tanto los nutrientes físicos como los energéticos. Esto lo corroboró un experimento basado en el chocolate. Consistía en lo siguiente. A un grupo le dábamos chocolate comercial sin haber sido tratado intencionalmente. Y el otro grupo, sin saberlo, se comería un chocolate que habíamos dejado cerca de unos budistas tibetanos que llevaban mucho tiempo meditando. A los budistas les dijimos que tuvieran la intención de que cualquiera que consumiera esa comida sintiera una mayor sensación de vitalidad y de energía y que les mejorara el estado de ánimo. Finalmente hicimos el análisis y descubrimos una mejora significativa del estado de ánimo en las personas que comieron el chocolate tratado en comparación con el chocolate no tratado. Si llevas este caso al extremo, es posible que solo mediante la intención puedas extraer lo que necesitas de tu entorno para mantener tu estado físico. Tenemos un proverbio centenario que dice la fe mueve montañas. Así que ese fenómeno de poder alcanzar cosas con la fuerza de voluntad. Experimento basado en el chocolate. Consistía en lo siguiente. A un grupo le dábamos chocolate comercial sin haber sido tratado intencionalmente. Y el otro grupo, sin saberlo, se comería un chocolate que habíamos dejado cerca de unos budistas tibetanos que llevaban mucho tiempo meditando. A los budistas les dijimos que tuvieran la intención de que cualquiera que consumiera esa comida sintiera una mayor sensación de vitalidad y de energía y que les mejorara el estado de ánimo. Finalmente hicimos el análisis y descubrimos una mejora significativa del estado de ánimo en las personas que comieron el chocolate tratado en comparación con el chocolate no tratado. Si llevas este caso al extremo, es posible que solo mediante la intención puedas extraer lo que necesitas de tu entorno para mantener tu estado físico. Tenemos un proverbio centenario que dice la fe mueve montañas. Así que ese fenómeno de poder alcanzar cosas con la fuerza de voluntad no es nada nuevo a fin de cuentas, pero no sabíamos que podía llegar tan lejos. Lo único que de verdad sabemos hoy día es que lo que aumenta la esperanza de vida y tiene un efecto antiedad, por así decirlo, es la dieta ascética. Si alimentas a los animales, desde las ratas a los primates, con una dieta de comida rápida, disminuye su esperanza de vida en un 30%. Si los alimentas con una dieta ascética, la esperanza de vida aumenta un 25%. Los experimentos en animales demuestran que aquellos con un pequeño déficit crónico de energía tienen una mayor esperanza de vida. Y ahora queremos probarlo en personas. Ya hay algunos estudios iniciales. Pero la experiencia me dice que a nosotros, o al menos al austríaco medio, nos cuesta alcanzar un estado crónico de déficit energético.
Mi mensaje no es coméis demasiado, tenéis que comer menos, comed más sano. Mi mensaje es comed conscientemente. Y sobre todo, sed conscientes. A fin de cuentas, no se trata de comer. Existen otras formas de energía. Si la gente se abre, lo increíble se convierte en posible, aunque la ciencia aún no lo pueda explicar. Por ejemplo, que haya personas que no coman. Hay muchos indicios ya. En la física han llegado al siguiente nivel. Ya ha tenido lugar un cambio de paradigma. La física cuántica y la nueva visión del mundo. La física clásica es la visión cotidiana del mundo, en el que todo se mueve mediante fuerzas que se influyen mutuamente. Eso no explica demasiado bien el comportamiento de los átomos, por ejemplo. Así fue como se desarrolló lo que llamamos teoría cuántica. Y la mecánica cuántica parece crear problemas a menos que tengas en cuenta la mente y la conciencia. Imagino que la filosofía oriental tiene razón. Probablemente tenga los fundamentos adecuados y considere más importante a la mente. La ciencia ya está de acuerdo en que sin la conciencia como una relación causal con el mundo no podemos comprender la física cuántica. No tendría sentido para nosotros. Nos sorprende descubrir que lo que los místicos ancestrales solían decir, la conciencia es la base del ser, es la visión correcta del mundo. No la que la ciencia ha propuesto y aceptado los últimos 4 siglos. Hasta hace 20 años la mayoría de los científicos sencillamente ignoraban la conciencia, no era parte de la ciencia. Pero por supuesto existe. Así que la teoría cuántica nos proporciona una visión muy distinta a la vieja visión materialista del siglo XIX. La conciencia es un campo de posibilidades. Y creo que el reino de la conciencia es el reino de la posibilidad. Y nuestras mentes son sistemas de campos. No creo que estén restringidos al interior de nuestras cabezas. Creo que nuestras mentes se extienden más allá de nuestras cabezas. Lo que nosotros denominamos mente tiene el poder, el potencial de controlar lo que nosotros llamamos materia o cuerpo y también de protegerla. Ya tenemos la madurez suficiente para que esto se convierta en un conocimiento universal. Hay algunos experimentos, también científicos, que demuestran claramente que nosotros influimos en la materia mentalmente. Por ejemplo, estos experimentos Pear de la Universidad de Princeton. Allí fabricaron un sistema, por ejemplo, con muchas bolitas. Estas bolitas caían en cascada siguiendo un sistema, produciendo lo que se denomina distribución gaussiana, cuando no se ejercía ninguna influencia sobre ellas. Le pidieron a algunas personas de la calle, sin ninguna habilidad en particular, que intentaran influir en la distribución normal. Es decir, que las pelotas fueran más hacia la izquierda o hacia la derecha, y se demostró que funcionaba. Lo interesante es que podemos ir a un laboratorio de ciencias físicas,
y generar efectos que tienen que ver con materias como el espíritu, el alma o la voluntad, y afectar a las pelotas que bajan en cascada y afectar a bits que salen de una pequeña caja microelectrónica. Todos los resultados que obtuvimos son fruto de miles o incluso millones de pruebas repetidas. Y estamos viendo una y otra vez, el cambio de dirección de la intención. Es claramente un efecto real. No nos cabe ninguna duda. Pero la conclusión que sacamos con esto, y en mi opinión eso es lo más interesante, es que la mente es mucho más potente, que la mente no solo observa, la mente crea. La mente es capaz de provocar efectos. Y eso es alucinante, si me permiten la expresión. En cuanto descartamos la idea de que la mente está restringida a la cabeza, si aceptamos que la mente depende de campos que se extienden más allá de la cabeza, no hay ningún problema en aceptar estos fenómenos. Encajan en la visión ampliada del mundo. Son lo que cabe esperar si la mente va más allá del cerebro. Epílogo. En el instante en el que aparece la posibilidad de que la mente no sea local, que no esté solo ahí, sino que vaya más allá, ¿hasta dónde llega? La respuesta es a todas partes. Está conectada con todo el universo. Y deberíamos empezar a pensar en términos de conexión con todo. Vivimos en una mente distribuida. Es casi como... Es como mirar sobre el océano, donde las olas salen a la superficie. Cada cresta de esa ola que sale a la superficie es como un individuo. Se siente separada, pero en un nivel más profundo está conectada a todo lo demás. Es un mensaje de extremada importancia para la nueva ciencia. La nueva ciencia nos está diciendo que somos uno, literalmente, bajo nuestra separación. Ahora nos dice que es absurdo ser violento y es absurdo no amar porque estamos conectados. Somos parte del mundo. No somos meros observadores pasivos. Creamos el mundo, cada uno de nosotros, en un grado mínimo, pero conjuntamente en un grado muy significativo. El mundo es una construcción de conciencia humana. Yo no digo que la gente tenga que dejar de comer o de beber, ese no es el objetivo. Yo solo digo que mediante el fenómeno del respiracionismo, muchas personas empiezan a contemplar su relación con la materia, también con comer y beber, desde una perspectiva nueva. Tenemos que plantear la hipótesis de formas alternativas, de fuentes alternativas de energía, y eso es lo que quiero alcanzar. No estoy buscando ese único caso, sino la fuerza que hay detrás. Y eso cambiará el futuro de la humanidad. Y estoy bastante seguro de ello. Ya lo verás.